Vamos a dar inicio al tema de hoy, la sumisión bíblica, y lo vamos a hacer en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Libro de Efesios, capítulo 5, versículos 18 al 21. Recuerdo que no voy a hacer una exposición del texto, no voy a hacer una predicación expositiva, no estamos haciendo lo que hacemos los domingos, estamos tratando un tema, y el tema es la familia. Hemos tratado ya varios asuntos, el tema de cómo Dios aborrece el divorcio, el diseño original de Dios para la familia. Hemos visto cómo Dios nos advierte sobre el yugo desigual y los peligros del yugo desigual. Y antes de seguir adelante, porque ahora sí, a partir de la semana que viene empezamos con roles de cada uno en el hogar. La semana que viene vamos a tratar el concepto de cabeza de familia, ya mirando a los esposos. Luego empezaremos a tratar temas como el esposo amante, la esposa amante, el esposo proveedor y ya cosas más relacionadas con roles en el hogar. Pero antes de hacer eso, yo quería tratar el tema de la sumisión, porque considero que si no aprendemos este tema, nuestros matrimonios no van a gozar tanto. Hermanos, para vivir un matrimonio hasta que la muerte los separe y vivirlo en paz y encontrar gozo, es necesario conseguir someternos los unos a los otros. Vamos a leer entonces Efesios 5, 18 al 21, y dice así: Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hermanos, vivimos una generación donde la palabra someterse, donde la palabra sujetarse produce alergia. Cuando tú hablas de someterse a alguien, por ejemplo en el hogar, y vas a tener una charla con las esposas y les dices que deben sujetarse a sus maridos, ya lo escuchan como con un escudo. Lo primero que algunas hacen ya es, bueno, eso si el marido se sujeta a Cristo. Es como que antes de aprender, ya primero ponen la condición. Pero imagínate que todos pusiéramos esa condición. Yo amaré a mi esposa si ella se sujeta a mí. Y mi esposa, yo me sujetaré a mi esposo si él me ama como Cristo amó a la iglesia. Pues yo obedeceré a las autoridades si las autoridades son buenas conmigo. Yo seré un buen padre si mi hijo me honra. Yo honraré a mi padre si mi padre no me provoca ira. Yo seré un buen... Imagínate que vamos así siempre. No, yo seré un buen pastor si las ovejas hacen su parte. Yo seré una buena oveja si el pastor hace su parte. ¿Saben ese problema? El problema que queremos que antes de hacer nuestra parte, todos primero con nosotros hagan la suya. Imaginaos si Jesús hubiera esperado a que nosotros fuéramos dignos de su muerte. Imaginaos que Jesús hubiera dicho, voy a morir cuando esta gente lo merezca. Imaginaos que Jesús hubiera dicho, voy a lavar los pies de mis discípulos cuando lo merezcan. Imaginaos que Jesús hubiera dicho, voy a comer con pecadores para presentarles el evangelio cuando lo merezcan. Imaginaos que Jesús hubiera hecho todo lo que hizo solo cuando lo hubiéramos merecido. Nunca lo hubiera hecho. Porque esa es la manera de actuar del mundo. Yo te doy lo que yo considero que tú te mereces. Si creo que mereces mi respeto, te respeto. Si creo que mereces mi amistad, seré tu amigo. Si creo que mereces mi cariño, te daré cariño. Si creo que mereces mi fidelidad, seré fiel. Si te das cuenta, cada vez que no hacemos nuestra parte, siempre ponemos un pretexto.
Cuando tú hablas con hombres infieles, ¿sabes qué te dicen muchas veces? Es que no me hacía caso, es que me tenía desatendido, es que no me valoraba. Al final es, yo te seré fiel cuando tú seas digna de mi fidelidad. Hermano, si esperas hacer las cosas que Dios te pide cuando la gente merezca las cosas, nunca harás la voluntad de Dios. Nunca. Si yo espero que todos seáis buenas ovejas para yo ser un buen pastor, nunca seré un buen pastor. Pero yo tengo el deber de ser un buen pastor independientemente de cómo sean las ovejas. Porque yo no soy un buen pastor por vosotros, soy un buen pastor por Cristo. O lo intento. Yo no puedo ser un buen esposo solo cuando Clicia sea una buena esposa. Yo tengo que intentar ser un buen esposo aunque ella no lo fuera, porque lo tengo que hacer por el Señor. Porque parece que muchos piensan que cuando lleguen ante Dios podrán decirle a Dios, es que no me hicieron los otros su parte. Cuando te pregunten, oye, ¿por qué fuiste así de marido? Es que ella no fue la mujer que tenía que ser. ¿Y por qué fuiste así como padre? Es que me salieron torcidos. Tampoco eran buenos hijos. ¿Y por qué eras...? A Dios no le van a valer los pretextos. Hermano, Dios no nos pide una obediencia condicional. Haz mi voluntad cuando sea fácil. Haz mi voluntad cuando puedas. Haz mi voluntad cuando los otros hagan la otra también. No, Dios quiere que lo obedezcamos independientemente. No importa si tu esposa cumple lo suyo, tú tienes que cumplir lo tuyo por Dios, no por ella. Porque no le damos a la gente, eso es gracia. Dar a alguien algo de lo que no es digno. De gracia recibimos, de gracia damos. Así como el Señor nos ha dado algo de lo que no éramos dignos, nosotros debemos dar algo, incluso de lo que los otros no son dignos. O no hay que amar a los enemigos. O no hay que orar por los que nos maldicen. ¿Tenemos que devolver mal por bien? ¿O tenemos que devolver bien por mal? Somos llamados a ser distintos al mundo. El mundo, un hombre es infiel, la mujer devuelve con infidelidad. Me cambias por uno, yo te cambio por otro. Un clavo saca otro clavo. Ese es el mundo. Me amas, te amo. Piensas como yo, somos amigos. No piensas como yo, no te quiero en mi vida. El mundo es el mundo. Pero nosotros no somos el mundo. Ahí entra el negarse a uno mismo. ¿Saben por qué no conseguimos obedecer a Dios? Porque no hemos hecho lo primero que Jesús pide: negarnos a nosotros. Negarnos a nosotros. Hoy leí una frase de un autor puritano que decía: no conseguiremos hacer la voluntad de Dios hasta que no neguemos la nuestra. Hasta que yo no me niegue a mí, mi orgullo, mi soberbia, mi ego, mi yo, no haré lo que Dios me pida. Siempre encontraré un pretexto para no honrarlo. Desde el Edén el ser humano pone excusas para no hacer lo que Dios pide. Jesús no puso excusas. Jesús dijo: mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Los peores discípulos, uno con poca fe, uno incrédulo hasta el final, uno lo vende, pero él con ellos hasta el final, incluso les lava los pies. Porque no lo hizo por ellos, lo hizo por el Padre. Pablo nos está pidiendo en este texto que nos sometamos los unos a los otros. En primer lugar, ¿cuál es el fundamento de esta orden de Pablo? Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Hermanos, este pasaje, Efesios 5,
es donde el mismo apóstol Pablo le dice al hombre que ame a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Es el mismo texto donde Pablo le dice a la esposa que se sujete a su esposo. Pero eso viene después de lo que Pablo está diciendo ahora. ¿Qué quiero decirte con esto? Pablo nos dice cómo debemos ser en el hogar, pero primero nos dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. A partir de la semana que viene vamos a ver los roles del hogar, pero yo quiero darte una noticia que puede ser o buena o mala. Si no te llenas del Espíritu Santo, podrás llenar tu libreta de apuntes, pero no vivirás nada. Porque todo lo que Pablo demanda del hombre y la mujer, primero ha dicho, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Un hombre o una mujer que no está lleno del Espíritu Santo no conseguirá ser el esposo y la esposa bíblicos que Dios demanda. Solo con el respaldo divino conseguiremos vivir los mandamientos divinos para el matrimonio. Porque si no aparecerá el orgullo, el ego, el yo, y no podremos. Solo llenos del Espíritu Santo. Por eso quise tocar este tema antes de tocar todos los demás. Antes de decir que el esposo debe ser el pastor, que el esposo debe ser el guía, que el esposo debe ser el proveedor, que el esposo debe ser el protector, que la esposa debe ser amante, debe ser compañera, debe ser ayuda. Antes de decir todo eso, tenía que tratar esto. Porque si no, iba a ser una lista de cosas que no podréis cumplir. Porque solo podemos cumplirlas llenos del Espíritu Santo. Maridos y mujeres, podéis luchar y decir, mañana empiezo a hacerlo bien, mañana trato bien a mi esposa, mañana no grito más, pero si no dejáis que el Espíritu de Dios gobierne vuestras vidas, no quedará más que en buenas intenciones. Y yo no digo que no queráis, pero ¿cuántos lleváis años intentando cambiar lo que solo Dios puede cambiar? Yo no digo que no queráis ser buenos maridos. Yo no digo que no queráis ser buenas esposas. Pero os digo que sin Dios no es posible. No es posible. Os durará un día, una semana, un mes, pero no será constante. Por eso Pablo, antes de dar las instrucciones de cómo es un esposo, de cómo es una esposa, dice que deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben qué quiere decir esto? Que todos los roles que Dios presenta para el marido, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, o para la mujer, sujétate a tu esposo como al Señor en todo, solo los puede vivir un creyente. Si yo le enseño lo que Dios dice de la familia a un incrédulo, se ríen en nuestra cara, hermanos. Dime qué mujer de este siglo aceptará el versículo, someteos a vuestros esposos. Dime qué hombre de este siglo, machito, te va a decir que es capaz de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que hasta dio su vida por ella. Lo que Pablo está diciendo es que lo que Dios demanda del hogar solo lo puede vivir un creyente lleno del Espíritu Santo. Por eso él da ese indicativo en el versículo 18. Y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Dios te está diciendo la fuente de poder que hará posible la vida matrimonial conforme al diseño de Dios. Sed llenos del Espíritu Santo. Y sed llenos del Espíritu Santo no es nada místico. No es venir a un culto y empezar gloria, 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 hasta que caiga por el suelo en un estado de trance. No es eso. No es eso. Hay gente que tiene esa experiencia y le dura 2 días. 2 días. Yo veía gente en mi antigua congregación que aquí rodaba y luego hablaba mal del pastor. Que aquí se caía al suelo y luego hablaba mal de las hermanas. Hermanas que aquí hablaban lenguas místicas y luego tenían una lengua hasta el zapato. Yo me quedaba sorprendido, digo, el espíritu te llena 1 hora, el demonio te llena 2, ¿cómo va esto? ¿Tienen alquiladas habitaciones dentro de ti? Eso no es algo místico.
Sed llenos del Espíritu Santo no significa que se te eriza la piel, que sudas frío, que ves luces de colores. Significa una vida gobernada y dirigida por el Espíritu de Dios. La mayor prueba de una persona que vive llena del Espíritu Santo no son dones, es fruto. Es fruto. Hay gente que no habla lenguas, ni interpreta lenguas, ni tiene sueños, ni visiones, ni predica bonito, ni canta, pero está llena del Espíritu Santo. Y hay gente que hace mucho ruido y está llena del mismo diablo. Es fruto, fruto. Una vida gobernada por el Espíritu Santo, una vida guiada por la palabra de Dios, que manifiesta el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todo eso, contra lo que no hay ley. Y Pablo dice que sin esa llenura que viene de comer palabra, de horas de oración, de tiempos de ayuno en su presencia, sin eso no podemos vivir el matrimonio que Dios quiere que vivamos. Por eso cuando la gente va a terapia, dura un tiempo. Porque llevamos mucho poniendo parches en el matrimonio. Crisis, pastor, consejo, un mes bien. Crisis, pastor, consejo, otro mes bien. Pero no hay cambio, hay parches. Y nosotros no necesitamos parches, porque tarde o temprano lo podrido ya no se podrá tapar. Necesitamos restaurar nuestros corazones. Necesitamos cambio. No necesitamos tiritas, necesitamos que nos estirpen el cáncer de lleno. Y solo Dios puede. Solo Dios puede. Cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo dejaste el tabaco? ¿Cómo dejaste? Dios. Yo no puedo nada, hermano. Ay, tengo que ser más manso. Ay, tengo que tener más dominio propio. Solo Dios. Como digo, yo entiendo que muchos queramos cambiar áreas de nuestra vida, pero el gran error es que las intentamos cambiar nosotros. Me levanto, no, voy a portarme bien. No, Dios. Pasar horas y horas con el santo, el perfecto, el puro, el justo, el eterno, eso transforma vidas. Él dice que nos llenemos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Vemos tres direcciones de los efectos que tiene ser llenos del Espíritu Santo. Primer lugar, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. En primer lugar, llenarnos del Espíritu Santo nos afecta a nosotros. Cantos, produce paz, produce gozo. Una persona llena del Espíritu Santo no vive amargada. No vive quejándose, no vive enfadado, no vive irado, no vive con rencor, vive en paz, vive con gozo, aunque la vida esté torcida. Gozo, paz. En primer lugar, llenarnos del Espíritu Santo nos afecta a nosotros. En segundo lugar, afecta nuestra relación con Dios, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona grata, vive con gratitud a Dios en todo. En todo. Y en tercer lugar, afecta nuestra relación con otros, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Así que cuando Pablo dice, no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo, llenarse del Espíritu Santo tiene consecuencias para nosotros, para nuestra relación con Dios y para nuestra relación con el prójimo. Y es ahí donde entra la instrucción de Pablo, sometiéndoos unos a los otros. Porque solo una persona llena del Espíritu Santo es capaz de dejar su egoísmo a un lado y pensar más en los demás. Solo lo consigue una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Ahí es cuando vamos a empezar a entender la sumisión en la familia. La sumisión en la familia. Efesios 5:21 dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Sometiéndoos, ¿quién?
Después Pablo habla con la esposa. Ahora Pablo está hablando ¿con quién? ¿Con quién, hermanos? ¿A quiénes Pablo le puede haber dicho no os embriaguéis con vino, sed llenos del Espíritu Santo? ¿A quién? Creyentes. ¿Y qué orden le ha dado Pablo a los creyentes? Someteos los unos. Cuando estás casada con una mujer cristiana, tu mujer, además de tu esposa, es tu hermana, creyente, ¿sí o no? Y Pablo dice que nos sometamos los unos a... Vais a entender como sí hay una instrucción para la mujer, pero en cierta manera también hay una instrucción para el hombre. Porque como mi hermana, yo me tengo que someter los unos a los otros. No, en ningún momento de ese texto Pablo esclaviza a la mujer a un segundo plano. Pablo está dirigiendo a la mujer en un orden familiar como ayuda idónea, sujeta al esposo. Pero antes también le ha dicho al esposo, como creyente, que entre él y su esposa también tiene que haber la relación de dos creyentes que se someten los unos a los otros. La palabra someter es una palabra que en griego es hupotasso. 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 La palabra hupo significa bajo. La palabra tasso es como poner. La palabra hupotasso, que aparece en griego aquí para someterse, es como poner debajo. Es un lenguaje principalmente militar, que se usa para decir qué relación tiene que haber entre un superior y un... Es que yo no me sé los grados militares. ¿Un capitán y un cabo? ¿Puede ser? No entiendo mucho de grados. ¿Quién manda en el ejército? Coronel. Algunos han hecho la mili. ¿Quién es el mindundi del ejército? Soldado raso. Pues es eso. Es lo que le dirían al soldado raso en relación al coronel. Hupotasso. Sométete, ponte bajo el coronel. No es que el coronel vaya a ser un dictador. No es que el coronel vaya a mangonear tu vida. No es que el coronel vaya a hacer contigo lo que quiera. Pero vaya a haber un orden. Él es tu superior. Hermanos, el problema es cuando tú lees la Biblia con los ojos de este mundo. Porque para ti los superiores de este mundo son tiranos. Someterse en este mundo significa esclavizarse. Pero te digo una cosa, por favor, deja de leer la Biblia con los ojos de tu cultura y lee la Biblia con los ojos de lo que Dios dice. Cuando Dios dice de someterse, nunca dice que el que vas a tener encima es un tirano. Y cuando Dios pone, por ejemplo, líderes, pastores, nunca son autoritarios, según lo que dice la Escritura. Nunca lo son. Entonces Pablo está refiriéndose a los hermanos que deben ponerse por debajo de alguien. Hay otra manera como Pablo lo dice, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Me gusta esta expresión más. Es exactamente lo mismo, pero esta suena más bonita, suena más poética, suena más fina. En un momento y en un mundo en el que la palabra sujetarse o someterse suena como a esclavizarse, Pablo a los filipenses se lo dice de una manera más fácil de digerir. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Nada hagáis por egoísmo o por... Solo hay una manera de hacer eso, y lo he dicho antes, sed llenos del Espíritu Santo. Si no, solo te vas a mover por ti, por tus deseos, por tus sueños, por tus pasiones, por tus propósitos, por tus proyectos. Pero Pablo dice que no lo hagas, que no vivas conforme a tus egoísmos y a tu vanagloria, sino que con actitud humilde, y te digo otra cosa, voy a repetirlo constantemente, solo se puede ser humilde, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Solo así. No conozco nadie que naturalmente sea humilde. Solo alguien lleno del Espíritu Santo. Dice, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros, ¿eso para quién va? ¿Para quién va? Para todos los creyentes, ¿verdad? Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Para que lo entendamos, Efesios, Pablo ha dicho,
cada uno de vosotros sométase a los otros. Y hemos dicho que someterse, la palabra upotazo, es ponerse debajo. Pues ahora Pablo dice que consideremos a nuestros hermanos como arriba. Te dice lo mismo. Te dice lo mismo. O tú te pones abajo o los pones a ellos arriba. Pero tú acabas en el mismo lado. Yo lo veo así. Juanma, trata a tu esposa como superior a ti. Ay, no me gusta eso. Vale, pues entonces ponte debajo de ella. Pero al final, Juanma, lo que quiero es que acabes ahí. Ves por la derecha, ves por la izquierda, ves desde arriba o ves desde abajo, pero te quiero sometido. No esclavizado, con actitud humilde. Sí, porque mira lo que ha dicho, ¿qué es eso? Sin egoísmo, sin vanagloria. Hermanos, someternos al final no significa esclavizarnos, significa renunciar a nuestros deseos egoístas por el bien de otra persona. Si yo me someto a mi esposa como creyente, no es que mi esposa va a mandar en mí, es que yo voluntariamente decido vivir no para mí, sino para complacerla, bendecirla, ayudarla, cuidarla. Eso es someterme a mi esposa. No ponerme de rodillas a sus pies y decir, señora, haga conmigo lo que quiera. No es eso lo que Pablo quiere decir. Pablo está hablando no de que nos pone un jefe, sino de que nosotros voluntariamente vivamos para otra persona. Pablo no está poniendo jefes, Pablo está enviando siervos. Y siervos los unos de los otros. Versículo 4, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Para entender esto, tenemos el mejor de los mejores ejemplos. Cristo. Si fuera Donald Trump, difícil ver mucha humildad y sometimiento. Si fuera Putin, tampoco. Si fuera la señora de Alemania, tampoco. Ningún gobernador de este mundo, ningún líder filosófico de este mundo, ningún líder político de este mundo, ningún líder social de este mundo ha sido jamás un ejemplo de sometimiento humildemente por el bien de los demás, pero sí nuestro Señor. Los hombres que no tenían ningún poder quisieron ser dioses. Y Dios, con todo su poder, se humilló para enseñarnos a ser siervos. Yo cuando conozco a Cristo, yo cada día me enamoro más de Él por eso. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros, ¿quién es vosotros? ¿Quién es? Todos los creyentes. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Traducido, haced lo mismo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no está hablando de cualquier hombre, mira lo que dice Pablo, existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Pero no acaba ahí, porque uno diría, bueno, se encarnó, podía haberse encarnado en un superhéroe, podía haberse encarnado en un gran político, podía haberse encarnado en un gran rey conquistador como David, podía haberse encarnado en un gran ganador de batallas como Alejandro Magno, pero no. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que más me gusta de Dios es que Dios pide lo que Dios ha enseñado. Porque
Todo el mundo sabe, no suelo hablar mucho de política, pero esto me viene al dedo, lo siento. El señor de la coleta, nuestro gran vicepresidente ahora mismo, mire cómo son nuestros presidentes. Tenemos un presidente socialista llamado Pedro Sánchez que hace un montón dijo: yo nunca gobernaré con Podemos, si solo hay que gobernar así, jamás lo haré. ¿Con quién gobierna? Con Podemos. Tenemos un gran hombre como Podemos, que es humilde, pobre, el Robin Hood de los españoles, que dijo: ¿sabéis qué? Yo nunca me pondré un sueldo alto, ningún hombre debe tener hasta tantos sueldos. ¿Cuántos tiene ahora? Los suyos, los de su mujer, otro por los niños, por la casa, por el esto, va por 8 o 9. Vivimos en un mundo donde todos nuestros líderes dicen algo y no hacen eso. Por eso no nos creemos nada ya. Y a la que aparece uno con un discurso nuevo y bonito decimos: va a caer, tarde o temprano va a caer, porque todos son iguales, hablan y no hacen. En el contexto religioso pasaba exactamente lo mismo. El Señor Jesús decía de los fariseos: haced lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. Porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés, enseñan la ley, enseñan la Torá, enseñan los mandamientos, pero viven al revés. Vivimos en un mundo en que decimos y no hacemos, tanto que los propios padres mundanos le dicen a los hijos: haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo hago. No fumes, pero tú fumas. Cuando seas padre harás lo que te dé la gana. No bebas, pero tú bebes cuando seas padre. Somos así, vivimos en este mundo. Damos órdenes que no cumplimos. Pedimos lo que no hacemos. Exigimos lo que no damos. Sin embargo, Dios no. Dios nos pide lo que Él ha hecho. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Perdonad como vuestro Padre os perdona. Y someteos a vosotros unos a los otros como vuestro Padre, como Dios se sometió. Ninguno de nosotros puede juntar los brazos enfadado y decir: vaya Dios tenemos, solo sabe pedir, pedir, pero Él míralo. ¿Él mira lo qué? Él lo hizo primero. Él no se quedó en su trono y podía, porque es Dios. Él podía haberse quedado en el trono y solo dar órdenes. Él tenía todo el derecho de quedarse en su trono y solo exigir. Y habría que obedecer porque es Dios. Pero Él se humilló. Él bajó. Él dejó el trono. Él se quitó la forma gloriosa y se puso una forma de hombre. Y no hombre cualquiera, simple. En un pesebre nació. Entre animales de granja. En un contexto pobre. Criado por un simple carpintero. Nunca tuvo riquezas. No tenía dónde recostar la cabeza. Ropa simple, calzado simple. Vivienda simple. Sirvió a sus hermanos. Ayudó a los necesitados, se compadeció de los perdidos, lavó los pies de sus discípulos siendo el maestro. No tenía que hacerlo. Y a eso voy. A eso voy. No tienes que amar a tus enemigos, pero tienes que hacerlo porque quieres hacerlo. A eso voy. Yo deseo que lo que Dios te pide no lo hagas como una obligación, lo hagas por amor a Dios. Que mires a tu esposo y digas: mira, no mereces que sea una buena esposa, pero lo voy a hacer, porque tampoco nosotros merecíamos que nos salvaran, y Él lo hizo. Quiero que mires a tu esposa y digas: ¿sabes? No mereces que yo me ocupe de ti. Me tratas mal, me faltas al respeto. Pero tampoco merecía yo que me salvaran y me salvó, así que lo haré. Eso es humillarse. Eso es someterse. No quiero que entendáis el someteros como una orden en que Dios os pone bajo unos tiranos, sino como algo que tomáis como referencia al propio Dios. Y que lo hagáis para su gloria. Y que Dios vea que aunque os traten mal, que aunque os humillen muchas veces, vais a devolver al mal bien para la gloria de Dios. Pero repito, no podremos si no somos llenos del Espíritu Santo. Puedes leerte los sermones de Spurgeon. Puedes levantarte como yo de madrugada para ver la transmisión en vivo de Paulo Jr. con Paul Washer.
Puedes leerte los sermones de los puritanos como John Flavel, Thomas Watson, Richard Baxter y decirle a la gente los miles de libros que te has leído. Puedes hablar palabras técnicas. Puedes decir dispensacionalismo, amilenialismo, premilenialismo y palabras que la gente ni sepa de qué estás hablando cuando estás hablando de los últimos tiempos. Puedes leer lo que quieras, la Confesión de Westminster, aprenderte la Confesión Bautista de Londres de 1689 de memoria, pero si no vives en oración, solo va a ser ideas en tu cabeza. Y es lo que pasa en muchas iglesias reformadas, cabezas llenas y vidas vacías. Tenemos iglesias, algunas carismáticas, sin doctrina, apasionadísimas por Dios en oración. Y tenemos iglesias reformadas con palabra y vacías de oración. Hasta que entendamos un día que quiere Dios, que el verdadero creyente es eso, la doctrina y la palabra y la oración. Hermano, Dios, cuando llegues ante su trono, no te va a hacer un examen teológico. Dios no te va a preguntar, defíneme las doctrinas de la gracia y justifícamelas adecuadamente con pasajes bíblicos. Háblame de la Reforma Protestante y defíneme sus 5 solas. Hazme una tesis sobre la seguridad de la salvación. Dios no va a hacer eso. Dios te está mirando y quiere ver fruto. Porque hay gente que sabe poquito más que Cristo salva, pero vive como un cristiano. Y hay gente que sabe mucho más y dudas de si realmente ha nacido de nuevo. Dios nos va a pedir que nos sometamos los unos a los otros, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, que la esposa se sujete al marido, que los padres no provoquen a ir a los hijos, que los hijos honren a los padres, que la esposa respete al marido, que el esposo trate a la mujer como vaso más frágil, pero nada será posible sin hacer lo primero que Pablo ha dicho: no os embriaguéis con vino, mas sed llenos del Espíritu Santo. Cuando seamos llenos del Espíritu Santo, no habrán dobles vidas, no habrán dobles caras, no habrá hipocresía, no habrá fachada, porque seremos gobernados por el Espíritu en la presencia del pastor, en la presencia de mi esposo, en la presencia de mis padres, en la presencia de mis jefes, y allí donde esté, seré la misma persona gobernada por el Espíritu Santo. Ya no tendré que actuar, porque Él actuará en mí. Y eso es el verdadero anhelo mío como pastor, que haya un despertar espiritual en las vidas de cada uno de vosotros. Por eso vienen los próximos meses muchos días de oración, y en cuanto se acabe la cuarentena, vigilias de oración, mañanas de oración, días de oración, hasta que estemos tan escurridos de sudor que no quede ya carne en nosotros viva. Porque palabra ya hemos aprendido un rato en los últimos 3 años y seguiremos aprendiendo. Pero hermano, bien sabe Dios que nos hace falta pasar por la exprimidora del Getsemaní para ser llenos de su Santo Espíritu. Y que la gente ya no vea caminando por fe una iglesia que solo habla, sino una iglesia que además vive. Y que allí donde haya un miembro de nuestra congregación, la gente pueda decir: Cristo vive en él. Ese es mi anhelo. No irme a unas olimpiadas evangélicas y que caminando por fe gane el trofeo de la iglesia que más sabe, sino que lleguemos ante Dios y nos diga: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Empezando por mí, yo oraré con vosotros. Yo no estaré aparte, yo estaré en medio. Porque si alguien debe estar lleno del Espíritu Santo, primero son los guías. Son los guías. Ahora vamos al segundo punto de este estudio, y es el siguiente:
Cuando nosotros hablamos de someternos, muchas veces pensamos solo en la mujer. Hoy cuando puse el título de sumisión bíblica en internet y en mis contactos, muchos me escribían: ¡ay, qué bueno que hables de las mujeres y de que se deben someter a sus...! Pensamos que esa palabra solo está para la mujer. Pero vamos a ver ahora que la palabra someterse es una palabra que está para todo. Si hay algo que Dios demanda de los creyentes en casi todas las áreas de su vida, es que nos sometamos a alguien. Ejemplos. Este nos va a gustar, pero yo lo digo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores. Yo sé que no os va a gustar. Siempre que lo dice un pastor, es que claro, sería bueno que lo leyera alguien de la iglesia, porque si lo digo yo, como que exijo eso, pero realmente, como hemos explicado antes, debería ser un acto voluntario de los hermanos. Hermano, el pastor que pide que se le obedezca, ya ha perdido toda su autoridad. Es como el padre que exige a un hijo que le haga caso. Hermano, yo no tengo que pedir a la iglesia: obedecedme. La iglesia por sí misma debería honrar a sus pastores. Y ojo, no me refiero a que yo decido vuestras vacaciones, dónde os compráis el piso, si os compráis un perro y si le llamáis Frodo. Yo ahí no me meto. Yo, si queréis tener perro o gato, sed del Barça o del Madrid, sugiero el Betis, cualquier cosa, yo ahí no me meto. Pero en cuanto a lo espiritual, el Señor hace una demanda: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Una palabra muy similar a la de someterse, estar debajo. Y el Señor además dice, ¿por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, te voy a decir una cosa y a lo mejor todavía no lo sabes. Dudo que haya alguien, a no ser tu esposo o esposa, que ore más por ti que tu pastor. Y tú no lo sabes. Porque tu pastor no tiene que estar escribiéndote cada día: estoy orando por ti. Pero ellos velan por vuestras almas. Cuando tú estás haciendo el cabra, el resto a lo mejor pasa, pero tu pastor es el que está orando: Señor, que no se desvíe. Señor, que no se acabe de enfriar. Señor, guárdalo. Señor, despiértalo. Es tu pastor el que hace eso. Él vela por tu alma. ¿Sabes? Es el único que durante la semana estudia durante horas para que cuando tú salgas de tu casa un día como hoy, recibas algo que te haga bien. Por eso el Señor dice: honradlos. Honradlos, porque velan por vosotros. Velan por vosotros. Como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso. Pero no solo los esposos, los pastores, mira, la esposa al esposo. Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Pero eso también, por ejemplo, tenemos otros textos de los siervos con sus señores. Efesios 6 del 5 al 8. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Hermanos, a vuestros pastores, esposas a vuestros maridos, siervos a vuestros amos, empleados a vuestros trabajadores. Pero tenemos más, ciudadanos, Romanos 13, a las autoridades. A los jefes, a los amos, Efesios 6:9 les da una orden: someteos al Señor. A los siervos les ha pedido que se sometan a sus amos, pero a los amos les pide que se sometan al Señor. A la esposa le pide que se someta al marido, pero al marido le pide que se someta al Señor. Hermano, lo que quiero que entendáis es que todos están sometidos a alguien. No es una orden de Pablo a la mujer como un hombre machista que la esclaviza. Es una orden que Dios tiene para nosotros en todas las áreas. Pero mira qué hermoso. Esposa, sométete a tu marido. Marido, como creyente, someteos los unos a los otros y sométete al Señor, así como Cristo es tu cabeza.
Ciudadanos, someteos a las autoridades. Hermanos, sujetaos a vuestros pastores. Constantemente debemos vivir sujetos. Por eso lo digo, en una sociedad donde la palabra someteos da urticaria, el cristiano vive sometido. Hermano, el cristiano nunca será un marchante de estos de las calles contra el sistema, manifestándose contra todo tipo de poder político y en favor de la anarquía. Jamás. Jamás. No hay nada que me produzca más urticaria a mí que cristianos vamos a acabar con el sistema. El Señor no ha querido que acabemos con Roma, el Señor quiere que prediquemos a Roma. El Señor no ha dicho, dale a Dios lo que es de Dios y a César no le deis nada. El Señor ha dicho, date a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. La sociedad no necesita cristianos contra sistema. La sociedad necesita cristianos que prediquen al sistema. Hermano, ¿tú sabes lo que va a acabar con el aborto? El Evangelio. No levantar una mano en contra. Hermano, tarde o temprano todos los países están liberalizando el aborto. Y sí, Dios a veces por su gracia común lo frena en algunos sitios. Pero todo va en camino al mismo sitio. Aborto, libre. Unión homosexual, libre. Adopción homosexual, libre. Pedofilia, en un par de añitos, libre. Que no, un par de años. Y creo que es mucho. ¿Y qué hacemos? Seguir creando plataformas como con mis hijos no te metas y diciendo yo creo en el diseño original de Dios. Les da igual lo que tú creas. Os digo algo, al mundo no le importa lo que creemos. Al mundo le dan igual nuestros valores. Al mundo le dan igual nuestros principios. Somos para ellos retrógrados, homófobos, antiguos, hombres de las cavernas. Cerraditos de mente. Tontos. Anclados en la época medieval. Eso es lo que somos. Y lo seguiremos siendo. Solo podemos hacer una cosa. Lo que cambió mi visión de la homosexualidad no son los argumentos de los cristianos. Lo que cambió mi visión del aborto no son los argumentos de los cristianos. Lo que cambió mi visión de la vida, del matrimonio, de la familia, es conocer a Cristo. Debemos predicar el Evangelio. Cuando crean el Evangelio tendrán un nuevo corazón, un corazón que quiera amar a Dios. Y ese Dios le dirá, yo no permito matar, no haya aborto. La familia es esto, eso no es familia. Pero primero, queremos que los mundanos acepten la manera de pensar de los cristianos. ¿Dónde se ha visto eso? Es como si yo quisiera que mis gallinas se portaran como leones. Yo les puedo poner la película del Rey León 24 horas al día, una semana, que cuando vaya allí van a estar así. No creo que tengan pelo y rujan. Son gallinas. Y no podemos querer que el lobo se porte como cordero. Pero podemos predicarle. Podemos predicarle para que el Señor lo vuelva un cordero. Debemos predicar el Evangelio. No hay nada más necio o más frustrante que intentar hacer la obra del Espíritu Santo. Yo veo a padres, y esto es frustrante, queriendo que sus hijos vivan como cristianos, cuando sus hijos ni han nacido de nuevo. Es frustrante. Lloran por 4 cantos. Tu hijo es mundano. Le enseñaste normas, pero no lo vas a tener en una cárcel toda la vida. Predícale el Evangelio. Predícale el Evangelio. Porque lo único que hará que tu hijo no viva como un mundano cuando sea mayor de edad es que antes nazca de nuevo. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Hermano, por estas manos no podemos lograr nada. Si dependiera de estas manos, yo me divorcio. Mi matrimonio no aguanta. Cuando Clicia y yo hemos tenido algún problema en el matrimonio, y yo, como todo buen hombre, le digo, amor, te daré más atención, te voy a dar más cariño, dame tiempo, que me organizo. ¿Saben qué me responde? Va a llorar,
Me manda a orar. Porque ella sabe que yo le voy a decir eso y a la que se calme mañana estoy enfrascado en mis tareas 24 horas y ella ahí esperándome. Y que el único que me hará ver de verdad lo que debo darle es Dios. Para mí no hay nada más necio, o más torpe, o más inocente quizá, que una mujer que confía en las promesas de un hombre. Necesitamos a Dios, porque nuestra carne no quiere que hagamos nada de eso. Pero Dios lo puede lograr. Por eso Pablo, antes de decir cómo debe ser una familia, primero dice que deben estar llenos del Espíritu Santo. Déjame hacerte una pregunta, hermano. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás de lleno del Espíritu Santo? Porque todas las preguntas que ponéis en esa caja, que tienen que ver con relación, con el carácter, con los choques, todo parte de lo mismo. Falta gente en esa casa llena del Espíritu Santo. Pastor, ¿qué hago si mi mujer tiene mal carácter y yo también chocamos mucho? Orad. No sé qué esperan en algunas respuestas. Puedo decirte, bueno, contad hasta 10, antes de reventar ve y date un paseo, sal a la calle y respira, pero te digo de qué va a servir. De nada. Mañana vais a chocar igual. ¿Vas a estar más rato paseando? ¿Te vas a ir a cuenta ya a comprarte un perro? Al menos 3 veces al día ya lo sacas. Hay gente que se compra un perro por eso, no porque quiera una mascota, sino porque quiere una excusa para ir a pensar. Pastor, ¿cómo resolvemos nuestros problemas de carácter? Orando. Pastor, ¿cómo resuelve mi marido sus problemas de adicción a la pornografía? Orando. Pastor, ¿cómo resolvemos nuestros problemas de intimidad sexual? Orando, orando, orando. Pastor, tantos años de ministerio para solo decirnos esto. ¿Y qué quieres que te diga? Si ese es el secreto cristiano. El otro día estaba haciendo una entrevista con Will Graham. Le digo, Will, para acabar, dale unos consejos a la gente sobre cómo crecer en santidad. Orar, leer la Biblia y tener comunión con la iglesia. Y la gente como, ¿ah? Pero el problema es que la gente espera a un nuevo profeta. El Señor me ha mostrado que si te comes 4 manzanas verdes al día y te comes 2 nueces en ayunas, te vuelves manso. Y lo peor es que los cazurros se comen las nueces. A ver si así gano en dominio propio. Pastor, no puede ser tan básico como orar, leer la Biblia, ayunar y ir a la iglesia. Sí. Pastor, pues a mí no me funciona. Vienes una vez al mes. Apenas estás orando. No es que no te funcione, es que no lo estás haciendo. Pastor, y sí estoy orando, pero me cuesta. ¡Ora más! Pastor, ¿usted ha estudiado para esto o esto del pastorado lo regalan en una tómbola? Hermano, el cristianismo no tiene secretos. El problema es que somos tan pecadores que ni lo básico hacemos. Tienes las casas patas arriba. Pastor, mis hijos, solo hace esta pregunta a la familia. ¿Cuántos cultos a la semana hacéis? Ya es que por el trabajo, vale. ¿Cuánto rato oráis a la semana juntos? Pastor, mi hija ora, mi mujer y... Ya está. ¿Queréis secretos? Cuando ya tenéis siempre a mano la medicina, pero no la queréis tomar. Hermano, lo siento mucho. Yo siempre lo diré. La vida cristiana no se enfría. Nosotros la metemos en la nevera. Es así. Porque es fácil. No es subir al Kilimanjaro. Si fuera a hacer deporte, yo ya estaba listo. No es dar 20 vueltas al Camp Nou. No es correr 2 horas al día. Es orar, leer la Biblia y tener comunión con el cuerpo de Cristo. Y ya si le metes ayuno, mejor.
Pero es que no hacemos ni eso. Porque es eso lo que nos llena del Espíritu Santo. Pasar tiempo con Él. Lo necesitamos. Yo quiero mostrar el concepto de sumisión de una manera ilustrada, de una forma sencilla. Y quiero volver a mirar a Cristo. Y quiero leer primero a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Y me gusta esta frase. Y la cabeza de Cristo es Dios. Frase amada por personas como los testigos de Jehová para decir que Cristo no es Dios. Pero yo no niego que en todo el Nuevo Testamento Cristo se muestre como alguien sometido a Dios. Nunca negaré que en todo el Nuevo Testamento Cristo se presenta como alguien sometido al Padre. Ahí lo vemos. Padre, Cristo, hombre, mujer, niños. Pero me gusta esa expresión. La cabeza de Cristo es Dios. El mayor ejemplo que tenemos de sumisión es Cristo. Y el ejemplo más claro que tenemos es ese. Que Él, en su encarnación, decidió voluntariamente someterse al Padre. Te hago preguntas. ¿Es Jesús Dios? Quien no diga amén, lo saco ahora mismo. Lo siento mucho, Toleraré lo que sea, pero si niegas la deidad de mi Cristo, ¡fuera! Pastor, ¿cómo se van a convertir? Mañana o otro día, pero ¿nos vamos bien? ¿Es Jesús Dios? Ok. Hombre, podemos tener diferencias en algunas doctrinas, pero en esa no. Es el verbo es Dios. Juan lo dice. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dice, el Padre y yo somos uno. No que nos llevamos bien, no que tenemos una buena relación, somos uno. La Biblia muestra que Jesús es Dios. En ningún momento vemos en la Biblia algo que niegue la deidad de Cristo. Pero en su encarnación, voluntariamente quiso someterse al Padre. Siendo Dios, se hizo siervo y principalmente del Padre. Por eso en Juan 4:34 Él dice, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Él, siendo Dios, igual que el Padre, no menos que el Padre, no menos que el Espíritu Santo, siendo igual que el Padre, voluntariamente en su encarnación decidió someterse al Padre. Y eso no nos hace despreciarlo, no nos hace verlo como alguien de menos valor, no nos hace verlo como alguien menos importante, es más, nos hace amarlo. ¡Qué glorioso Dios tenemos! Que siendo Dios se humilla, se somete, se hace obediente. Cuando yo veo a alguien que se somete, no veo a alguien que se rebaja y me entran ganas de despreciarlo, sino a alguien que me entran ganas de admirarlo. Cuando encuentro una mujer que se somete a su marido, es digno de admirar, no de pensar, pobre esclava, sino de admirar y decir, ya no quedan de esas. Hoy Jezabel reina en el mercado. Ya no quedan Saras. Ya no quedan Esther. Ya no quedan. Hermano, antes las mujeres decían, quiero casarme pero no hay hombres. Hoy los hombres están diciendo, quiero casarme pero no hay mujeres. De Dios no. Hay mujeres. De Dios no quedan. Así de hombres conozco yo que en cuanto se casan su vida espiritual,
porque pusieron al lado, no una ayuda idónea, un freno idóneo. Cuidado antes de casarse. Mejor soltero que mal casado, ¿eh? En serio. Yo no quiero ser un pastor que empuja a la gente a que se case en masa, porque veo cada desastre. Mejor soltero. Casarse no es obligatorio, pero si se casan, que se casen bien. Mejor soltero que mal casado. Cuando alguien te diga, oye, ¿cuándo te casas? Dile, tampoco hay tanta prisa por lo que se ve. Yo no quiero correr como tú y tener lágrimas como tú. Yo prefiero esperar. Hermano, te digo una cosa. Mejor cásate con 30, maduro y haciéndolo bien, que correr para casarte con 20 y tener un desastre de matrimonio. Porque hoy hay gente, hermano, el matrimonio, como dijimos, es dejará el hombre a su padre y a su madre, no dejará el niño. Y el problema de casarse muy joven es que a veces estamos casando críos. Y luego los tenemos llorando en casa de papá, de mamá, de los pastores, porque hay un desastre por la inmadurez. No empujen a los niños a casarse. Tampoco les dejen tener novios. Simplemente díganles que es tiempo de estar solos y buscar al Señor. Que ya habrá tiempo. Qué manía de tener que tener un compañero cuanto antes. Ya habrá tiempo. Primero mi compañero tiene que ser Dios. Y cuando yo esté pleno en Dios, ya habrá alguien que me ayude. Ya habrá un compañero. Hermano, no te cases para estar completo. Eres pleno en Cristo. Si buscas plenitud en una persona, estás frito, ¿eh? No te va a ir bien. No te va a ir bien. Hermano, cuando yo veo, mira, me hace gracia, cuando aparece un miembro de la iglesia que honra a sus pastores, que los respeta, que le molesta que alguien hable mal, lo miran como el pelota. El pelota no, honra y obedece, es el que hace lo que dice la palabra. Pero hay un montón de mala gente que le intenta convencer de que él es un pelota, un mindundi, porque ellos son mejores miembros, porque pasan de los pastores. Hermano, el carácter este del rebelde del grupo en el mundo va bien, en la iglesia es una porquería. El carácter de a mí ningún pastor, vete a casa entonces. Eso es lo que el mundo quiere. ¿Saben detrás de qué van las niñas del mundo? Del rebelde. Hoy cuanto más mal hablados, más chunguitos, más novias tienen y más novios tienen. Pero en la iglesia ese carácter es basura. La desobediencia, la chulería, la rebeldía, a mí nadie, a mí nadie, a mí nadie. Te falta estar lleno del Espíritu Santo. Porque cuando aparece uno de, oye, es que es nuestro pastor, hay que... es mi pastor, yo lo respeto. Y si no lo quiero, lo cambio y me voy a otra iglesia, pero no me voy a quedar hablando mal de él. Si yo lo acepto como tal, lo obedezco como Dios me pide. Y si no, no. Hermano, no te dejes llevar por las voces que te quieren volver rebelde. Déjate llevar por la Escritura que te quiere volver obediente. Y no hablo de pastores, de los padres, de los gobernadores, de los esposos, porque eso es lo que Dios quiere. La serpiente es la que viene y te dice, ¿no quieres ser como Dios? ¿No quieres manejar tu propia vida? Pero esa no es la voz de Dios. Pero como el carácter del mundo es revélate, pero no es el de Cristo. El de Cristo es yo me someto, yo obedezco, yo me sujeto. Hermanos, Cristo no desobedeció en nada la ley. Cristo no desobedeció en nada al Padre, Cristo no desobedeció en nada a los gobernadores, nada, perfecto en todas las áreas de su vida. Pudiendo ser el capitán y decir, aquí mando yo y se hace lo que me da la gana, Él obedeció. Y eso me hace amarlo, no despreciarlo. Filipenses 2 del 5 al 8 lo volvemos a leer porque es magistral este pasaje. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos, tomemos el ejemplo de Cristo. Es más, nosotros no somos nada y nos cuesta someternos. Él es Dios y lo hizo.
Tomemos el ejemplo de Cristo, llenémonos del Espíritu Santo y sometámonos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. ¿Se entendió? Antes de terminar, yo quiero estos últimos minutos, porque quería darlo como una intro a la semana que viene, que hablaremos de la familia cristiana y los roles en el hogar. Quiero hacer un repaso a lo que es la familia a lo largo de la historia. Cómo ha sido la familia a través del tiempo. De una manera rápida, en 15 minutos, unos datos, para que tengamos una idea un poco de historia. En primer lugar, vamos a ver cómo era la familia en el Imperio griego. En el Imperio griego. ¿Saben una cosa curiosa? Los griegos no tenían el concepto de divorcio. No lo tenían. No porque fueran defensores de la familia, porque los griegos eran, como hoy los llamaríamos, de relaciones abiertas. Claro, en una relación abierta donde caben todos, ¿para qué me divorcio? Cada quien. El concepto del griego era un concepto en busca completamente del placer. El griego había dos cosas que marcaban su vida: sabiduría. Piensa en la mayoría de filósofos que te vengan a la cabeza y tendrás griegos para dar y vender. Esa gente no tenía callos en las manos, pero pensaban mucho. Bebían y pensaban, bebían y pensaban, bebían y pensaban. Hoy hay mucho griego en los bares de mi barrio, filosofando. Pero buscaban dos cosas: sabiduría y placer. Un orador griego muy famoso, llamado Demóstenes, dijo esta frase. A mí me sorprende porque no me parece nada bonita. Tenemos cortesanas por causa del placer. Tenemos concubinas por razón de la convivencia diaria. Y tenemos esposas con el propósito de procrear hijos legítimos y para que sean guardianes fieles de los asuntos del hogar. No me lo he inventado yo. Estaba en un libro. Cortesanas para divertirnos, concubinas para hacernos compañía y mujeres para darnos hijos y la comida. Tremendo la familia para los griegos. Por eso no habían divorcios. Por eso no habían divorcios. ¿Creen que es la familia que Dios quiere? ¿Saben qué es lo bonito? ¿Saben cómo cambiaría esta frase? Tengo una esposa por causa del placer, tengo a la misma esposa para la convivencia diaria y me quedo con la misma esposa para tener hijos y que cuide del hogar. Me gusta más esa frase. Me gusta más si cambio cortesana, concubina y esposa por clicia. A mí me gusta más. Pero esa era la familia para los griegos. No entiendo cómo hasta hoy pueden haber personas que creen que los griegos tienen algo que aportarnos. Miren, cada vez que veo gente, sobre todo creyentes, que empiezan a leer muchos griegos, acaban con preguntas absurdas y muchos cuestionando su fe. Porque esos eran los especialistas en idolatría, misticismo y placeres antibíblicos. Por eso Pablo, estoy seguro que invirtió mucho en Grecia, por la necesidad que había de Dios. Porque otra cosa no, pero dioses tenían para dar y vender. Vamos a ver otro tipo de familia, el Imperio Romano. El Imperio Romano. Quizá esto nos coja más de cerca y más a los que en España. La época romana se caracterizaba por cosas como las siguientes. Buscaba información en un libro y ponía: la prostitución legalizada y asumida como algo normal. En Roma la prostitución no era mala. Se ve en las calles, habían barrios. Me hace pensar mucho en Ámsterdam ahora. Pero era normal consumir prostitución. ¿Qué más? Las mujeres fueron enormemente empoderadas. En el Imperio Romano las mujeres fueron enormemente empoderadas, hasta el punto que hubo un tiempo que se negaban a tener hijos
por no maltratar su cuerpo. Oye, hay gente que es igual, que no quiere tener hijos solo por cómo va a estropear su figura. A mí me causa tristeza un día que escuché a una mujer diciendo: yo no le daré el pecho o algo así, porque si no se me caen. Yo no tengo hijos, y si los tengo un día no seré quien le dé el pecho. Pero yo creo que no hay nada tan bonito, y a lo mejor me equivoco, que la sensación de que a tu hijo tú mismo le alimentas. Y que el negarse a hacerlo por vanidad, que Dios me perdone, pero yo creo que es pecado. Tampoco tener al niño ahí hasta los 7. Eso ya, yo sé que cada madre, 1 año, 2 años, no sé cómo va, tengo que leer libros, pero el problema es negarse a hacer esas cosas por vanidad. O yo quiero que sea por cesárea para que no me dé esto. Yo quiero... Oye, pues ya que te lo hagan en una incubadora. Oye, es a lo que vamos, Dentro de nada nos los hacen fuera. Oye, junta lo tuyo, lo mío, y nos los hacen creciditos fuera. Cuando pasen 9 meses, toma, ya está aquí. Y tu cuerpo intacto. Porque vamos en un ritmo en que les llamamos feto. Eso ya no suena a vida. En que si me va a estorbar, me lo quito. Si no tengo dinero para cuidarlo, me lo quito. Si ahora no soy joven, me lo quito. Estamos viviendo una sociedad que nos están diciendo que los hijos son un tropiezo, son una carga y son un problema. Pero es que tener hijos debe ser complicadísimo. Yo veo a los padres, ojeras, cansados, mira, uno en el suelo, uno aguantándole la cabeza. Esto es complicado. Y da gracias que está en silencio, porque... Y cuando empiezan a moverse y veo a los padres con: voy a darte un clujío ahí fuera. Yo no me enfado con vosotros, yo sufro. Y a veces veo al padre como: cállate, cállate. Y se lo llevan así como que digo... Yo a veces estoy predicando y pensando: pobrecito, le van a dar una. Tiene que ser complicadísimo. Pero es que el matrimonio también lo es. Aguantar a un jefe también. Tener un hermano también. Porque nosotros, los seres humanos, somos complicados. ¿Quieres vivir una vida sin complicaciones? No vivas. Porque tú también eres complicado. Por eso debemos llenarnos del Espíritu Santo, para someternos los unos a los otros. Si fuera fácil ser cristiano, si fuera fácil quedarte en la misma iglesia para siempre, la Biblia no diría: soportaos los unos a los otros. Está bien lo de amaos, lo de cuidaos, orad, pero es que dice soportaos. Y la palabra soportar es hacer un esfuerzo cuando algo pesa. Es como: voy a seguir en esa iglesia, pero a veces cuesta. Pero es mi iglesia. Yo siempre digo a la gente: yo solo miré de aquí cuando Dios me lleve. Pero yo no veo ningún motivo para irme. Y te lo de 100 personas que de aquí han hecho hasta un grupo de WhatsApp: echemos a los pastores. Hemos vivido de todo, y seguimos aquí, y vamos a seguir. Porque si yo creo que si planto otra me va a ir más diferente, estoy muy equivocado. Voy a tener los mismos problemas, pero los voy a tener con mi familia, como los tengo con mi hermana, con mi madre, con mi padre, con mi esposa, y no los cambio, porque soy creyente. Y cuando algo me duele, me molesta y me entran ganas de tirar del pelo a alguien, yo oro: Señor, dame paciencia, enséñame a amarlo, devolver mal por bien. Eso se trata ser cristiano. ¿Y qué necesitamos? El principio: ser lleno del Espíritu Santo. Pastor, me voy porque he tenido un problema con esa familia, llénate del Espíritu. Estás muy en la carne. No, estás en la carne. No, estás en la carne. Yo también tengo de eso. A veces me enfado con mi madre: voy a cambiar de madre a ver qué hay en el mercado en oferta. No es la que tengo. A veces viene mi padre de visita y digo: no sé por qué no cambio la cerradura. Es el que me ha tocado. Y lo ha elegido Dios. Es que encima no me puedo quejar, porque la esposa la he elegido yo, pero los padres lo ha elegido Él.
¿Cómo me voy a quejar si Él elige? Yo a veces lo miro a mi padre, a mi madre y digo, ¿y tu voluntad es buena, agradable y perfecta? Pero es así, es así. Hay que llenarse del Espíritu Santo. Hay que llenarse del Espíritu Santo. ¿Qué más vemos del Imperio Romano? Era común ver maridos sometidos a mujeres en el hogar. Pero por otro lado teníamos el otro extremo, era común las violaciones en el hogar. Maridos que llegaban borrachos o de la guerra y violaban a sus mujeres. Una de las cosas curiosas que yo vi sobre la familia en la época del Imperio Romano es que se reconocen casos de hasta 20 matrimonios por parte de una sola persona. El divorcio estaba a la luz del día. Quiero ver rápido otro tipo de familia. La familia según los primeros judíos. Y aquí iré rápido porque es lo que comentábamos el otro día. Hermanos, para los primeros judíos que no habían entendido muchas cosas, la mujer está muy rebajada. La mujer estaba muy rebajada. He leído esta oración en un libro. Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Una oración de un judío ortodoxo. Dios, te doy gracias porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Me quedé flipando. Y yo no entiendo cómo esta gente, todavía algunos que los llaman hermanos, todavía no lo entiendo. Esta gente no tiene a Cristo. El desprecio por el matrimonio había llegado hasta tal punto que los hombres estaban dejando a sus mujeres por cualquier cosa. ¿Recuerdan lo que hablamos del diálogo con Jesús? ¿Es lícito que un hombre deje a su mujer o dé carta de divorcio por cualquier motivo? ¿Saben qué pasaba en la sociedad esa cuando una mujer era repudiada? Se volvía un paria. Hoy a ti te deja tu marido con 20 años y seguramente alguien te recoge. Pero en aquella sociedad, divorciada y no virgen, eran dos palabras que te hacían: chica, no te veo mucha esperanza ya. Así era entonces en los judíos del primer siglo. Deuteronomio 24:1, recuerden, cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Recuerdan que hablamos de ese algo reprochable. Así rápidamente estaba la escuela del Rabí Shammai, que solo dejaba que se llevaran a cabo divorcios por causa de la inmoralidad sexual. Luego teníamos la escuela del Rabí Hillel, que es el que decía, y ese sí que se le iba a la cabeza, que si la mujer quemaba la comida, eso ya era una causa reprochable y motivo de divorcio. Muchos ya estaríais divorciados. A mí un día Clicia me quiso hacer un arroz chino latino. Cuando llevábamos poco casados, ella cocía muy bien, ¿eh? Lo que pasa es que cuando estábamos, Clicia tiene una cosa que le gusta inventar. No te cases con alguien muy creativo. Tu vida es una aventura. Me dijo, amor, he visto una receta, arroz chino latino. Yo dije, arroz latino me gusta, arroz chino me gusta, esto debe estar buenísimo. Hermano, eso no pasaba ni con agua. Eso no entraba ni con agua. Todo lo que Clicia ha hecho me lo he comido, todo. Pero eso está incomible, hermano. Ese día, según Deuteronomio 24:1, yo me vi con mi derecho de dar carta de divorcio. Pero yo soy de la escuela del Rabí Jesús. Y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, aunque haga el arroz chino latino. O aunque su primera empanada gallega le quede más salada que... Eso es matrimonio, comer comida salada y decir, amor, es la primera, la segunda saldrá bien. Pero eso es amor, que te haga una brasileña, una empanada gallega, receta de tu bisabuela que pasó a tu abuela, de tu abuela a tu madre, ya puede quedar salada, pero el gesto te ha conquistado. Y ahora las hace, no le diré nada a mi madre, pero casi mejor. Falta la masa, afinarla un poco. Pero eso es amor, hermanos. Cuando ves que tu mujer brasileña te hace comida de tu tierra. Eso es el matrimonio. Eso es pensar en el otro.
Pues sí, es muy fácil para ella levantarse y decir, voy a hacer arroz, frijoles, te pones a hacer algo que te gusta. Pero este hombre decía que si se le quemaba la comida, si te pegaba un grito, si un día no se ponía el velo en público, era motivo para quitarla del medio. Peor otro que no mencioné y que aparece en escena, que es el Rabí Akiva, que este hombre decía que si veía una que era mejor que la de él, también podía cambiarla. Hermanos, el mayor error de muchos cristianos es creer que todos los judíos piensan en todo igual. Eso es estar muy equivocado. Los judíos, al igual que los cristianos, también verás desde los más liberales hasta los más rigurosos. Recomiendo una película, aunque tiene un contenido un poco feminista, si lo miras con detalle, pero para que entendáis el contexto, si lo queréis ver, se llama El balcón de las mujeres. Es una película judía, se llama El balcón de las mujeres. Unas mujeres estaban en un bar mitzvah, una fiesta, en un balcón, no congregaban con los hombres, estaban como un balcón arriba aparte, viendo el culto, pero en su sitio, y de golpe el balcón se destroza y se viene abajo y se hacen daño y un montón de cosas. Y llega un rabino muy riguroso que le dice y las convence que era porque se habían negado a usar velo, y de golpe lo vuelven a usar, porque habían creído que Dios las había castigado por el velo. Pero quiero, si lo queréis ver, para que entendáis que entre los propios judíos, que muchas veces creemos que piensan en todo igual, también hay diferencias. Hasta hoy hay judíos que se juntan para hablar de cómo se debe guardar el sábado. Si tú lees sus escritos, te quedas asombrado. Unos debates profundos de, ¿se puede ir a comprar el sábado? Sí, si el supermercado no queda más de 150 metros y no coges más de una bolsa que pese 10 kilos. ¿En serio? ¿Va con 2 bolsas? Es sábado. Ah, vale, deja una. Pues a eso de absurdo llegan sus discusiones. Pero lo que quiero decir es que en la época judía, el primer siglo, la mujer está muy despreciada. ¿Y cómo es la familia actual? Me he puesto algunas frases, las quiero leer rápido. Muchos ven el matrimonio como un mero documento. No asumen responsabilidades y lo rompen ante cualquier problema. ¿Algunos les han dicho ya esa frase? ¿El matrimonio es solo un papel? Yo ya la he escuchado. ¿Para qué te casas si el matrimonio es solo un papel? El divorcio es superior a un 50% en las actuales estadísticas. La cantidad de hijos sin hogar es el reflejo de la falta de estructura de familia de hoy. Un 30% de parejas deciden no tener hijos por motivos egoístas, no queriendo cumplir uno de los mandatos principales de Dios para el matrimonio. El porcentaje de matrimonios con infidelidad supera el 80%. El nivel de maltrato y abuso en el hogar hoy en día es terrorífico. El desprecio de la vida humana con constante crecimiento de aborto masivo es alertador. Las prácticas sexuales desordenadas asumidas como algo normal, sadomasoquismo, homosexualismo, orgías, intercambios de pareja. El concepto de matrimonio liberal o abierto, que antes era impensable, es común hoy en día. El desprecio de la virginidad por parte de los jóvenes es común hoy en día. La fornicación como algo normal ha dado lugar a embarazos en masa fuera del matrimonio que terminan o con madres solteras o con asesinas solteras. Y todo esto está destruyendo la familia. Eso es nuestra sociedad, ¿eh? Da miedo, pero esa es nuestra sociedad. Estábamos en la cafetería tomando un café antes de venir, nos hemos venido. Quería reunirme con un hermano ahí y nos hemos tenido que salir, porque había un grupo de niños que yo creo que no pasarían de 14 años, con un lenguaje, con una forma de hablar, vulgar, grosero, mal educado, racista, con comentarios de todo tipo. ¿Por qué hemos querido invertir tanto en la familia? Porque es lo que cambia la sociedad. La sociedad no la va a cambiar una manifestación, lo van a cambiar las familias. Lo van a cambiar las familias. ¿Sabes cuando yo sé que las familias cambian cosas? Miren, mi hermana, ella dice que es feminista, pero
Yo creo que está muy perdida. Pero ella cree que es muy feminista, muy pro aborto. Casi nunca me meto en debates con ella, pero he visto una oportunidad muy buena. Voy a ser tío en noviembre de una preciosa nenita que se llama Chloe. Claro, mi hermana hablaba del aborto cuando no tenía nada en su estómago o en su útero. Pero ahora, cuando hablaba con ella, la otra vez le dije, ¿tú sabes que Chloe ya tiene nombre? ¿Tú sabes que Chloe todavía podría ser abortada? Yo creo que ya con la mano en el estómago ya lo ve de otra manera. Es muy fácil hablar desde según qué ángulos. Tú dile a una madre que tiene un hijo con síndrome de Down que tienen que abortar cuando saben que tienen síndrome de Down, como si su hijo fuera algo que no merece vivir. Esa es la familia de hoy. ¿Y saben cómo lo vamos a solucionar? No lo vamos a solucionar con pancartas. No lo vamos a solucionar. Miren, el vídeo que puse en internet por lo de la peli de Netflix, creo que ya superó el 1 millón de visualizaciones en menos de una semana. Pero ¿saben de qué va a servir? De nada. El otro día lo pensaba, digo, no va a servir de nada. Es una denuncia, una protesta, pero de nada. ¿Saben qué 2 cosas debemos hacer? Predicar y decorar lo que predicamos con nuestro ejemplo. En una sociedad donde ya no hay matrimonios unidos, muéstraselo con el tuyo. En una sociedad de niños malcriados, dale ejemplo de que hay otros hijos. En una sociedad de padres ausentes, enséñales que hay padres presentes. En una sociedad donde todos tienen su espacio, enséñales que hay familias unidas. Prediquemos y que nuestro testimonio decore el Evangelio. Porque la familia que queremos es la familia de Dios. La que empezaremos a ver la semana que viene y que termino solo leyendo lo que ya sabemos. Efesios 5, 22 al 33. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la Iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así también como Cristo a la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo de referencia a Cristo y a la Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Y Efesios 6, del 1 al 4, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Al final de estos meses, deseo como vuestro pastor que no tengamos ni la familia de los griegos, ni la familia de los romanos, ni la familia de hoy, que tengamos la familia de Dios. Vamos a orar.